Una palabra, una frase, pueden contener toda la complejidad de la existencia humana. Y es que nuestra manera de entendernos, de relacionarnos, es en esencia una conversación incesante sobre lo que nos importa de la vida. Nuestros sueños, culpas, miedos, deseos. Es una conversación con los demás y con nosotros mismos. Hablando expresamos nuestra humanidad. Amamos, odiamos, consolamos. Por eso, en la literatura, es tan importante el diálogo, porque el cómo decimos algo puede ser tan importante como lo que se dice. Soy Gabriel Rodríguez y en esta cápsula narrativa te voy a enseñar 6 aspectos sobre cómo construir diálogos para que lleves tus narraciones a otro nivel. Vamos allá. Para empezar, debemos conocer las convenciones del diálogo. El lector espera que los diálogos aparezcan de determinada forma en el texto. Por eso es muy importante saber cómo se pueden presentar los diálogos y qué elementos son necesarios. La raya o guión largo indica que un personaje está hablando. También podemos marcar quién habla con comillas. En el diálogo, lo que dice un personaje, cada línea de diálogo, debe ir en un párrafo independiente. Es decir, no importa si lo que dice es una frase o una palabra, debe separarse con punto aparte. Así distinguimos lo que está diciendo cada personaje y es más fácil para el lector seguir la conversación. Luego están los incisos. Los incisos son aquellas intervenciones del narrador que nos permiten saber quién está hablando. Por ejemplo, en esta frase es le dijo. Recomiendo no tener ningún reparo en repetir dijo las veces que sean necesarias y no caer en el juego de los verbos raros, como arguyó, farfulló, sopesó, bramó, inquirió, cuando simplemente lo que hizo el personaje fue decir algo. Incluso muchas veces no hay necesidad de usar el inciso, porque es obvio quién habla y qué intención tiene al hablar. Ten cuidado con los adverbios también. Puede resultar un diálogo redundante y no dejas que el lector participe en la creación de sentido del cuento e interprete lo que los personajes dicen. En las acotaciones, que son acciones físicas o alusiones a lo que el personaje está pensando, que le añadimos a los diálogos y que nos permiten caracterizar a quien habla. Las acotaciones nos ayudan a generar un contraste muy interesante entre lo que se dice y lo que se piensa o hace. Antes de continuar, déjame un like y suscríbete al canal. En segundo lugar, están las palabras en conflicto. En las crisis, las palabras cobran mucho significado y se vuelven sugerentes. Por eso, lo que dice un personaje en medio de un conflicto está repleto de intenciones, de subtexto, de significado latente. El diálogo funciona entonces como un reflejo del mundo interior del personaje. Se parece a la poesía, en donde lo que no se dice es tan importante como lo que se dice. El tercer aspecto es la profundidad. El diálogo aporta complejidad y profundidad al relato. Ayuda a construir el personaje porque lo dota de una dimensión más humana, más creíble, porque podemos escucharlo. Lo que el personaje le dice a los demás personajes, lo que se dice a sí mismo y lo que calla nos ayudan a personalizar su voz. A través del diálogo también profundizamos en los conflictos de los personajes, en sus motivaciones, porque los personajes no pueden hablar por hablar, se comunican como respuesta a sus conflictos, a sus necesidades, a deseos, a miedos. En cuarto lugar están las funciones del diálogo. El diálogo nos permite brindar información sobre la vida de los personajes, acontecimientos, situaciones, emociones, recuerdos, por boca del mismo personaje. A través del diálogo le imprimimos ritmo a la narración. La frecuencia con la que se incluye la voz de los personajes en la narración, el momento preciso de una escena en la que se deja caer una frase para revelar un dato,
determinan el ritmo del cuento. Es cuestión de ir desmenuzando detalle a detalle la información importante. El quinto aspecto es el diálogo como acción. Cada frase que se pronuncia en la narración supone un acto, es decir, una acción que se ejecuta con palabras. Una acción que tiene un propósito y una intención. Se ordena, se juzga, se promete, se amenaza, se suplica. El diálogo en tanto acción puede ser dramatizado, narrado o indirecto. El diálogo dramatizado está configurado por escenas y supone un intercambio de frases y unas consecuencias derivadas de dicho intercambio. Los personajes hablan y cada frase que pronuncian trae consigo una acción y una reacción. Se hace alusión a gestos, comportamientos y a la interacción con el entorno. Se pueden incluso dramatizar los diálogos que un personaje tiene consigo mismo. Aquellas situaciones, por ejemplo, en las que el personaje se cuestiona. El diálogo narrado no está enmarcado en una escena y no supone un intercambio entre dos personajes. Aquí el relato puede tomar forma de diario o de carta, de monólogo interior. Podemos asumir, y esto nos ayudará muchísimo a entender la importancia del tono y de la intención, que las intervenciones del narrador también son diálogos, porque ese narrador se dirige a un interlocutor, solo que no está en la historia. Aunque en algunas obras, como El animal moribundo, de Philip Roth, el narrador protagonista parece estar hablando con un terapeuta. En el diálogo indirecto, el narrador nos describe en lugar de dramatizar. Nos dice lo que un personaje ha dicho. Es como si citara sus palabras. Cuando el narrador está presentando un recuerdo, puede indirectamente traer la voz de un personaje. Un cuento puede ser totalmente dramatizado, puede ser totalmente narrado o ser indirecto, pero una mezcla de todos estos métodos le dará mayor complejidad y ritmo a lo narrado. El sexto aspecto es el diálogo como caracterización de los personajes. El diálogo nos permite complejizar al personaje, porque podemos generar dudas sobre su personalidad y sus intenciones. Podemos generar intriga sobre su identidad más profunda y sus verdaderas motivaciones. ¿Cómo hacemos esto? Cuando decimos que el personaje dice algo, pero piensa todo lo contrario. Un buen diálogo, además, hace que el lector crea en el personaje, que lo sienta física, mental, emocional, gestual y verbalmente real y posible. Con el diálogo individualizamos a los personajes, es decir, creamos una personalidad. ¿Cómo? Uniendo en el diálogo experiencias, emociones, actitudes, valores, la cultura, para crear una forma particular de hablar. Recuerda que la voz del personaje lo revela, nos dice quién es. Para finalizar, algunas recomendaciones. En los diálogos no tiene cabida nada innecesario, nada decorativo, nada inútil. Todo debe ser significativo. Por eso les decía que pensaran el diálogo como una suerte de poesía. El silencio es muy importante en el diálogo. Lo que no se dice, lo implícito, es muchas veces más interesante que lo explícito. Y aquí también entran en juego las reacciones, los gestos, todo el lenguaje no verbal. Y saber cuándo introducir el diálogo y cuándo parar es muy importante porque así generamos intriga, emoción, generamos preguntas en el lector. Espero que este video haya sido de utilidad para ustedes. Muchas bendiciones y nos vemos en la próxima cápsula narrativa. Chao, chao.